Hola a todos, mi nombre es Resonancio, soy especialista en el tema de resonancia magnética nuclear. Y yo soy Venancio, amigo de Resonancio y entusiasta del conocimiento. Hablemos de resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear fue descrita y medida en rayos moleculares por Isidor Isaac Rabi en 1938, quien comenzó a trabajar en el campo de la física nuclear en un proyecto de investigación de los efectos de los campos magnéticos sobre las partículas, desarrollando el método de resonancia magnética que permite el estudio de las propiedades magnéticas y la estructura interna de las moléculas, los átomos y los núcleos. ¡Wow! No imagino todo lo que se desarrolló después del trabajo del señor Rabi. Pues permíteme decirte, Venancio, que a partir de estos estudios se desarrollaron aplicaciones como el láser, el reloj atómico y desde luego la resonancia magnética. De hecho, fue hasta 1946 que la resonancia magnética vio la luz, gracias a Edward Purcell de la Universidad de Harvard y Felix Bloch de la Universidad de Stanford, quienes a la postre recibirían el Premio Nobel de Física en 1952. ¿Y cómo lograron esto? Bien, pues ellos dieron cuenta de que los núcleos magnéticamente activos, pongamos como ejemplo los núcleos del hidrógeno, podían absorber energía de radiofrecuencias cuando eran colocados en un campo magnético de una potencia específica, y así lograban identificar los núcleos. Diferentes núcleos atómicos dentro de una molécula resuenan a diferentes frecuencias de radio para la misma fuerza de campo magnético. La observación de tales frecuencias resonantes en los núcleos de una molécula permite al usuario entrenado descubrir información química, estructural, espacial y dinámica acerca de las moléculas. Ay, suena muy complejo. Suena muy complejo. Sin embargo, después de esta explicación, sabrás cómo funciona la resonancia magnética nuclear. Presta atención, Venancio, que se viene lo más importante. ¿Cómo funciona la resonancia magnética nuclear? Vamos a dividirlo en 5 partes o procesos. Número 1. Campo magnético. Tendremos el tejido biológico, con sus núcleos de hidrógeno, en el interior de un potente campo magnético. Pero, ¿por qué? El fundamento detrás de esto es el comportamiento que tienen los núcleos de hidrógeno. En ausencia del campo magnético, sus espines se encuentran orientados al azar, anulando su momento entre sí, sin presentar propiedades magnéticas. Sin embargo, cuando colocamos estos núcleos bajo un campo magnético lo suficientemente fuerte, los espines se colocarán en la misma dirección del campo, y es aquí donde se observarán las propiedades magnéticas. Este proceso es conocido como magnetización. El movimiento de giro otorga al núcleo unas propiedades magnéticas que se representan con el vector de movimiento magnético mu. Este movimiento de giro hace que los núcleos se comporten como pequeños imanes. Este es directamente proporcional al spin del núcleo. ¿Y cómo funciona este campo magnético, Resonancio? Cualquier carga eléctrica, aunque se encuentre quieta, produce modificaciones en el espacio a su alrededor. El campo eléctrico es donde se pueden ver estos efectos, que se tratan de aparición de fuerzas de atracción y repulsión. Cuando estas cargas están en movimiento, aparecen otras propiedades en el espacio a su alrededor. Aquí hablaremos de la presencia de un campo magnético. Entonces, un campo magnético existe en un punto del espacio cuando, además de fuerzas electrostáticas, se ejerce una fuerza sobre los materiales magnéticos y sobre las partículas cargadas en movimiento. Esta fuerza es conocida como inducción magnética. El campo magnético es representado con la letra B y se trata de una magnitud vectorial. Quiere decir que cuando nos refiramos a él, habrá que especificar dirección y sentido. ¿Cómo lo medimos? En el sistema internacional se mide como teslas y en el sistema CGS se mide como Gauss. El Tesla es utilizado para campos magnéticos muy grandes, mientras que el Gauss para campos magnéticos pequeños. Un Tesla equivale a 10.000 Gauss. Para la resonancia magnética nuclear, se utiliza el conductor del imán en forma de solenoide, que en su isocentro tendrá un campo completamente homogéneo. Este se requiere para que todo funcione correctamente, ya que es en esta parte donde se introducirá al paciente a las pruebas de RMN. Dentro del resonador contamos con el imán, que se encarga de crear el campo magnético. En modelos comerciales, estos varían desde 16 hasta 24 teslas, es decir, que se trata de un campo muy fuerte. Oye, Resonancio, pero si ese campo magnético afecta a todo el cuerpo, ¿cómo le hacen para ver solo una parte en específico de este? Excelente pregunta, Venancio. Este se lleva a cabo a través de los gradientes magnéticos. Los gradientes magnéticos son uno de los componentes más importantes de la resonancia magnética nuclear. Se trata de campos magnéticos muy pequeños que varían la posición y que se superponen al campo magnético principal que mencionamos hace un momento. Consiguen que cada elemento de volumen del cuerpo tenga un campo magnético ligeramente distinto, lo que llevará a una absorción diferente de energía. Más adelante hablaremos en detalle sobre esta parte. Las bobinas de gradiente se encuentran ubicadas dentro del imán y están perfectamente centradas respecto al eje del solenoide. Son 3 pares de bobinas que crearán gradientes magnéticos en las 3 direcciones del espacio y permitirán que se obtengan cortes transversales, sagitales o coronales. De esta forma seleccionamos el plano de estudio, mediante la activación de los núcleos que necesitemos.
2. Fenómeno de resonancia. Cuando se coloca un núcleo de un átomo de hidrógeno a un potente campo magnético, se presenta de forma natural la propiedad de absorber energía de radiofrecuencia de una frecuencia determinada. Desde el punto de vista energético, este puede estar en dos estados, uno de mayor energía, el estado antiparalelo, y uno de menor energía, el paralelo. Puesto que existen dos estados energéticos, se afirma que solo son posibles dos orientaciones del vector momento magnético mu respecto a la dirección del campo magnético B. Esto quiere decir que el vector momento magnético se encuentra girando alrededor de la dirección del campo magnético. A este movimiento se le conoce como movimiento de precesión. Es en este momento que la ley del Larmor adquiere relevancia. Esta, a grandes rasgos, demuestra que la frecuencia de precesión depende de la intensidad del campo magnético y de la naturaleza del núcleo. Entonces, se tiene una constante para cada núcleo llamada razón giromagnética y se muestra con la letra gamma. Precisamente, su valor es de 42.57, por tanto, la frecuencia de precesión del núcleo del hidrógeno tendrá un valor de 42.57 MHz en un campo magnético de 1 Tesla. Por lo tanto, un núcleo de hidrógeno que se encuentra en un estado sin energizar puede entrar en el estado energizado absorbiendo energía que se encuentre a la frecuencia del Larmor adecuada al campo magnético en el que se encuentre. Muy bien, Venancio, presta atención. Retomando la idea de que el campo magnético es la suma del campo magnético principal junto al gradiente magnético del que ya hemos hablado anteriormente, para obtener información de los espines del tejido biológico a estudiar es necesario excitarlos. Esto se consigue aplicándoles un pulso de radiofrecuencia, cuya frecuencia sea igual a la frecuencia del Larmor o frecuencia de resonancia. ¿Cómo se logra esto? Se dirige una antena emisora hacia el volumen de tejido que queremos excitar y se va cambiando la frecuencia de emisión. Cuando esta coincida exactamente con la frecuencia de precesión de los núcleos de hidrógeno del volumen de tejido biológico considerado, estos absorberán energía o, dicho de otra manera, entrarán en resonancia. En consecuencia, los núcleos de hidrógeno que estaban procesando de forma ligeramente desfasada comenzarán a hacerlo en fase, a la frecuencia de emisión. ¿Y ahora ya tendremos la imagen? No, pero ya casi estamos ahí. 3. Fenómeno de relajación nuclear. Ya que tenemos los núcleos energizados, se interrumpe la excitación nuclear y ocurren dos cosas en particular. 1. Los núcleos de hidrógeno tenderán al estado de equilibrio energético y para ello van a comenzar a desprender el exceso de energía que han absorbido. Y 2. Los núcleos de hidrógeno, que habían comenzado a procesar, se irán desfasando lentamente. Estos dos procesos ocurren simultáneamente y reciben el nombre de relajación nuclear. Siguen una ley exponencial, pero son independientes el uno del otro. Es importante resaltar que la energía liberada por los núcleos también es en radiofrecuencia y tiene la frecuencia del Larmor en que ocurrió la resonancia. La relajación de los núcleos de hidrógeno depende directamente del medio en el que estos se encuentren. Debido a esta dependencia, la forma en que la magnetización vuelve a su posición inicial es muy variable. Y aquí viene lo más importante. 4. Señal eléctrica de transformada de Fourier para obtener la imagen. La liberación de energía por parte de los núcleos de hidrógeno y por lo tanto la recuperación de la magnetización inicial va a producir una serie de modificaciones en el campo magnético. Estos cambios van a inducir una señal eléctrica, que podemos recoger por ayuda de una antena receptora. Esta señal eléctrica, convenientemente tratada, es la que aportará toda la información que permitirá obtener la imagen. Si la representamos gráficamente en función del tiempo, observaremos que se trata de una sinusoide amortiguada. Variando el campo magnético durante la relajación, cada voxel se relajará a una frecuencia distinta y por lo tanto sus señales serán diferentes. Estas las podremos diferenciar mediante un análisis que sea capaz de discriminar por frecuencias utilizando transformadas de Fourier. Si estudiamos la relajación nuclear tanto en el eje longitudinal como en el plano transversal, obtendremos dos tipos de información. La cantidad o densidad de núcleos de hidrógeno en el voxel o información sobre el medio que rodea a los núcleos a través de parámetros denominados T1, tiempo de relajación longitudinal, y T2, tiempo de relajación transversal. Empezaremos indagando un poco más en estos dos últimos parámetros. T1, el tiempo de relajación longitudinal es el tiempo que tarda la magnetización longitudinal en recuperar el 73% de su valor inicial. ¿Qué información nos aporta eso, Resonancio? Bueno, la velocidad con la que los núcleos de hidrógeno devuelven al medio el exceso energético que han absorbido. Un T1 corto se refiere a un tejido que libera el exceso de energía de una manera rápida. Por el contrario, un T1 largo hace referencia a un tejido que libera la energía de manera lenta. T2, tiempo de relajación transversal. Es el tiempo que tiene que transcurrir para que la magnetización en el plano transversal pierda un 63% de su valor. Este va a depender del entorno bioquímico en el que se encuentran los núcleos de hidrógeno. Las sustancias del cuerpo tendrán diferentes T1 y T2, lo que permitirá utilizar estos tiempos para variar el tipo de imagen que se quiere ver. A continuación se muestra una tabla en la que se indican los distintos tiempos T1 y T2 de algunos tejidos. Gracias al señor Rabi que hay tablas.
Otro parámetro utilizado en la resonancia magnética nuclear es la densidad protónica. Esta se obtiene al mandar un segundo pulso de 90 grados a una señal después de su tiempo de relajación longitudinal. Al activar una antena receptora, se recogerá una señal que será directamente proporcional a la densidad protónica. Si hay pocos protones, habrá poca señal, y a medida que aumenta el número de los mismos, aumentará la señal. Entonces podemos afirmar que la imagen que se obtiene tiene tres distintas alternativas. 1. En una imagen que esté contrastada o potenciada en dp, densidad protónica, la intensidad de la imagen es directamente proporcional a la densidad de los núcleos de hidrógeno. 2. En una imagen potenciada en T1, la intensidad de la señal es inversamente proporcional al valor de T1. Y por último, en una imagen potenciada en T2, la intensidad de la señal es directamente proporcional al valor de T2. Muy bien, Venancio. Ahora sí tendremos una imagen en diferentes tonos de la escala de grises. Pero, ¿cómo se identifica qué tono corresponde a qué tejido? En resonancia, utilizaremos los términos hiperintenso e hipointenso para decir qué tan brillante o no es la imagen. Hipointenso hace referencia a un color oscuro, mientras que hiperintenso indica un color brillante. A continuación se muestra una imagen que nos indica cómo se verán los distintos tejidos biológicos en relación a su valor de T1, T2 y Tp. ¡Excelente! Creo que ya estoy entendiendo, aunque aún parece ser muy complejo. Puede costar un poco de trabajo comprender todos estos conceptos. Sin embargo, con un poco de estudio podrás comprender más a fondo la resonancia magnética nuclear. Esto ha sido una introducción al tema. Aún nos queda mucho camino por estudiar y por conocer. La física médica es una rama fascinante. No por nada en 2003 se dio el Premio Nobel de Fisiología y Medicina a los señores Paul Lauterbur y Peter Mansfield por sus descubrimientos sobre imágenes de resonancia magnética. Todos estos conocimientos han desembocado en grandes avances para la medicina y la investigación médica.